si es que se escucha bien o no, ¿no? Por ahí dice, no se escucha, no escucho nada, escucho entrecortado, pues es importante que se escuche bien, ¿ya? Ya está. Así vamos a empezar, ¿ya? Bien, a ver, materia. Tenemos que empezar con la definición de materia ordinaria. La materia ordinaria es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto de masa y extensión. Esta definición que ven aquí es suficiente para empezar el estudio de la materia. ¿Sí? No requerimos ahorita un concepto mucho más amplio o mucho más complejo de lo que ya he nombrado, porque con esto nos da a entender que la materia tiene que estar formado por algo que necesariamente, así sea ínfimo, posee una masa y ocupa un lugar, o sea, que tiene un volumen, tiene una extensión, ¿no? Muchas personas piensan que, bueno, el aire no tiene masa, dicen, o los átomos no tienen masa, los electrones no tienen masa, entonces no tienen un volumen, ¿no? Son fantasmas, ¿no? Aquí no cabe la idea de que sean fantasmas, ¿no? Los electrones o los átomos, por más pequeños que sean, tienen una masa y tienen un volumen, por lo tanto son materia, ¿sí? Entonces, en este sistema vivo que podemos observar acá, que están los animalitos eh, en un campo, la flor, el pasto y las mismas accidentes geográficos que hay, como en este caso este cerro o esta quebrada que me parece aquí un pequeño río, todo eso es parte de la materia, ¿sí? Porque tiene una extensión y tiene una determinada masa. Al igual que nosotros, ¿no? Como seres humanos también ocupamos un lugar en el espacio y tenemos una determinada masa, ¿sí? Entonces no hay lugar aquí a equivocaciones y con esta definición va a ser suficiente para que nosotros podamos entender lo que es materia ordinaria, ¿ya? La materia ordinaria tiene estas características, masa y extensión. Y extensión, pues, es casi un sinónimo de lo que significa ocupar un lugar en el espacio o tener un volumen, ¿ya? Lo siguiente, a ver, ¿qué características tiene la materia? Nosotros vamos a notar que la materia en el planeta Tierra va a tener características algunas veces un poco complejas y otras muy simples. Pero estas complejidades que a veces vemos en la materia son producto de un cambio, de una transformación, un proceso que ha llevado a su formación. Por ejemplo, aquí vemos el crecimiento desde una semilla hasta una pequeña planta, ¿no? Toda esta transformación se ha dado porque esa planta ha empezado a crecer y la transformación interna de la planta hace que se sintetice más cantidad de, de cosas estructurales como son, por ejemplo, la celulosa que contienen estas plantas y empiecen a sintetizar más y más cantidad y empiezan a crecer, ¿no? Debido a que en la tierra donde están presentes tienen nutrientes que son esenciales para su crecimiento, el agua y la luz, ¿no? Entonces, esas cosas como el agua, la luz y los nutrientes que hay en la tierra dan lugar a nuevas transformaciones que van a ocurrir sobre esa materia. En este caso, una materia viva como es esta planta, ¿no? Nosotros también podemos sufrir transformaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nuestra propia evolución o incluso nuestro propio crecimiento como seres humanos, ¿no? Desde que somos bebés hasta que somos adultos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la materia constantemente se puede transformar. Y dentro de los cambios que podemos encontrar, tenemos cambios de naturaleza física, que son cambios que no tienen que ver con la transformación en sí de la materia, sino es una transformación un poco ligera, porque la composición sigue siendo constante. Por ejemplo, yo hiervo un poco de agua, el agua que era líquida pasó a gas, y ese vapor de agua sigue teniendo la misma composición, ambos son H2O, pero cambió de estado, sí, un cambio de estado, entonces es una transformación física de algo, ¿sí? Porque la composición no se alteró. Pero, por ejemplo, si es que yo dejo un pedazo de hierro sumergido en agua y lo dejo una semana, al cabo de esa semana yo voy a encontrar la formación de óxido en su superficie. Ese óxido tiene un color diferente que salta a la vista, ¿no? Un color medio naranja, amarillento. Entonces, ese color
de esa nueva formación, no se trata solamente del hierro, sino del hierro que reaccionó con otra cosa, como por ejemplo el agua y el oxígeno que está presente en la atmósfera y que dio lugar a un nuevo tipo de materia que derivó del inicial. Entonces aquí tenemos un cambio químico, la corrosión de esa barra de hierro sumergida en agua, producto del oxígeno que hay presente en la atmósfera y del agua misma, da lugar a la transformación de esa materia, pero con cambio en la composición de la misma. Entonces a esa específicamente le vamos a llamar transformación o cambio químico. ¿Ya? La materia dice que está constantemente moviéndose, constantemente está o está en constante movimiento. Esto es cierto porque nosotros vamos a notar que en algún momento, eh, en los diferentes estados en que se puede manifestar la materia, en sólido, líquido o gaseoso, las partículas o las moléculas con las que está hecha esta materia no pueden estar quietas, ni siquiera en el cero absoluto pueden estar quietas. ¿Ya? Tienen una mínima energía que van a utilizar para tener un movimiento restringido, pero va a tener un movimiento, así sea mínimo. Entonces, eso quiere decir que si yo aumento la velocidad o disminuyo la velocidad en alguno de los estados, puedo dar lugar a nuevos, ¿sí? Por ejemplo, el estado sólido es aquel estado en donde las partículas, las moléculas, los átomos que están formando parte de él tienen un movimiento muy restringido, no se pueden mover muy bien esas moléculas, esos átomos, y a su vez, si yo quiero infringirle un cambio a esas moléculas o esos átomos, yo lo puedo hacer infringiéndole más velocidad, por ejemplo. ¿Y cómo cambio la velocidad de esas partículas, esas moléculas que están ahí? Sencillo, lo puedo hacer dándole calor. Si yo le doy calor, energía a esas moléculas, lo que voy a ocasionar es que se empiecen a mover más rápidamente. ¿Sí? Entonces, daría origen a un nuevo estado del sólido con añadiéndole calor, doy lugar a un líquido. Si a ese líquido yo le sigo dando energía, esas partículas adquirirán más de esa energía y por lo tanto tendrán más libertad y dará lugar al estado de vapor. Entonces es por eso que el estado gaseoso es un estado en donde las partículas, las moléculas tienen bastante energía y suelen ocupar el espacio que les da la gana, ¿no? Porque llevan consigo esa alta energía, producto de que se han podido desligar de las fuerzas que mantienen unidos o los mantienen atados en un estado sólido, ¿no? En estado sólido eso es exactamente, hay una restricción de ese movimiento, ¿sí? A ver, ¿qué sucede entonces con, en sí mismo con la materia? Nosotros tenemos que, aparte de conocer la definición, necesitamos conocer algunos aspectos importantes como son la clasificación de la misma. Entonces, vamos a tener ahora que definir cuál es el tipo de materia en donde yo puedo elegir la composición de la misma y otra en donde ya la composición está dada o está determinada por determinados parámetros, por la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces, la que yo puedo elegir la composición, puedo manipular o puedo meter mano, digámoslo así, a la composición, es la mezcla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en la mezcla yo puedo variar las proporciones en las cuales puedo mezclar sustancias. Puedo decir, bueno, yo quiero mezclar 50 mililitros de alcohol con 10 mililitros de agua. O al revés, 10 mililitros de alcohol con 50 mililitros de agua. Entonces, al hacerlo, yo elegiría la composición de esa parte, esa materia. ¿Sí? Yo elegiría la composición de esto. Por eso es que aquí las mezclas son consideradas de composición variable. ¿Correcto? Yo puedo elegir la composición de dicha mezcla. En cambio, hay sustancias en donde yo no podría tener a la mano elegir cuál es la proporción en la que se encuentran esos átomos, esas moléculas o las sustancias que están presentes ahí. Yo no puedo elegir. Ya viene determinado por sí mismo por la naturaleza. Entonces, la composición química definida se va a asociar
al tipo de sustancia pura. Cuando yo digo sustancia pura, eso significa que esa composición de dicha sustancia es única, está definida, ya está dada, no la puedo cambiar. Por ejemplo, H2O es agua para todos nosotros, ¿sí? H2O es agua, pero si yo digo H2O O2, entonces eso ya no es agua, ¿sí? Esto es agua, pero esto ya no es agua, ¿correcto? Entonces, el agua tiene una composición de dos de hidrógeno, dos partes de hidrógeno, una de oxígeno. ¿Yo puedo manipular y cambiar esa composición y seguir siendo agua? No, no puedo. Y como no puedo, entonces tiene una composición ya definida, ¿no? Entonces a eso yo lo voy a llamar sustancia pura. Entonces el agua es un tipo de sustancia pura, sí. El agua es un tipo de sustancia pura, porque la composición ya está definida, ¿sí? Ahora, en las mezclas tenemos dos tipos de mezcla. La mezcla de una sola fase, conocida también como solución o mezcla homogénea, y las mezclas de dos o más fases, conocidas como mezcla heterogénea. En las mezclas homogéneas, como podemos notar aquí en esta copa de vino, nosotros no podemos diferenciar las partes de las que están formadas, ¿no? Por ejemplo, acá yo no puedo diferenciar la parte de etanol y de agua o de riboflavinas o antocianinas que tiene este vino, no lo puedo diferenciar a simple vista, yo veo una sola cosa, ¿no? En cambio, en las mezclas heterogéneas, por ejemplo, esta pedazo de roca de granito, ¿sí? Aquí, a simple vista y sin conocer tan siquiera la composición de estas partes de colores, yo puedo decir que mínimamente acá hay dos cosas. Una parte de color negro, estas chispitas de color negro, y otra parte de color blanco. Entonces eso yo podré decir, sin temor a equivocarme, acá hay dos cosas. Entonces no puedo decir es una mezcla homogénea o es una solución, ¿no? Esto es una mezcla heterogénea porque acá yo noto dos cosas que se están separando, que no son aparentemente de la misma composición, ¿sí? Entonces eso es dable en las mezclas heterogéneas. Siempre voy a obtener dos fases, varias fases, y podré diferenciar las partes que las tiene. ¿Sí? En cambio, en las soluciones o las mezclas homogéneas, yo no puedo diferenciar las fases, no puedo separar a simple vista cuál es su composición, ¿ya? Eh, Aquí me habla acerca de las sustancias puras. Les había dicho que en las sustancias puras uno elige, ¿no? En las mezclas, perdón, uno elegía la composición, pero en las sustancias puras ya no tengo esa potestad de elegir. Por lo tanto, aquí tenemos que clasificarlo también en dos partes. El agua, había dicho que era una sustancia pura, pero el agua está formada por átomos diferentes. Un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, ¿no? En proporción, pues serían dos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero son dos átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ese hidrógeno y ese oxígeno se van a considerar eh, las partes mínimas para formar ese compuesto. Esas partes mínimas reciben el nombre de elemento o simplemente sustancia elemental. Las sustancias elementales que conoce el hombre y que ha hecho el hombre se encuentran ya eh, rigurosamente reglamentadas y dispuestas en la tabla periódica. Yo no voy a encontrar ninguno de estos elementos que no esté en la tabla periódica, están ahí, están dadas ahí en la tabla periódica, ¿correcto? Si yo parto de esos elementos y formo enlaces con diferentes elementos, lo que voy a formar es lo que se conoce como compuesto. Por ejemplo, el agua se formó a partir del hidrógeno y del oxígeno y dio lugar al agua. Aquí en este caso, esta molécula de amoníaco, NH3, está formada por 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno, ¿sí? Es una sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque está hecha de átomos de nitrógeno e hidrógeno, que son átomos diferentes. En el caso de una sustancia elemental, por ejemplo, acá el diamante es un alótropo del carbono, solamente contiene carbono. No tiene ningún otro elemento diferente al carbono, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos elemento o sustancia elemental. La mínima parte de este elemento, nosotros lo vamos a considerar como al átomo. El átomo, lo que vamos a ver en la próxima clase, es la mínima unidad de un elemento, ¿sí? O sea, que el elemento
Yo lo quiero dividir, lo mínimo que puedo llegar es al átomo, porque si yo divido ese átomo en electrones, protones, neutrones, ya no es elemento, ¿sí? Ya no es elemento, ya se pierde esa propiedad de ser un elemento, ¿no? Bien, acá podemos tener una visión un poco más amplia de lo que es una sustancia pura o elemental. En el caso monoatómico, el oro, el oro nativo aquí y el grafito. En el caso poliatómico, que serían algunos alótropos que existen de los elementos, como por ejemplo el ozono es un alótropo del oxígeno, ¿sí? Una forma en que se manifiesta aquí en la Tierra diferente al oxígeno, ¿no? El ozono. Pero ambos son elementos, ¿sí? Son representaciones del mismo elemento, del oxígeno. Igual el cloro, ¿no? Este cloro molecular, cloro 2 es la forma de que se manifiesta este elemento en la Tierra, ¿sí? Pero estos son poliatómicos, no solamente tienen un átomo, tienen varios, ¿sí? La sustancia compuesta, ustedes saben, está formada o constituida por dos átomos totalmente diferentes que se unieron mediante un enlace químico. Y es posible que ese enlace químico pueda ser roto y transformar esa sustancia compuesta a sustancias elementales iniciales. Por ejemplo, la sal de cloruro de sodio, la sal de cloruro de sodio se puede dividir en átomos de sodio y átomos de cloro, ¿correcto? Mediante un proceso electrolítico. A este proceso electrolítico que permite separar las partes de un compuesto, en sus elementos, obviamente, se va a llamar método químico. Los métodos químicos nos permiten separar desde compuestos hacia elementos. Solamente para eso nos sirve, ¿sí? O sea, de alguna manera rompen los enlaces que están presentes, los enlaces químicos presentes en esas moléculas, ¿no? Entonces aquí en la electrólisis lo que conseguimos es que en los electrodos, en el ánodo y cátodo, se obtenga, por ejemplo, en el cátodo sodio metálico y en el ánodo gas cloro. Ya separamos a ese cloruro de sodio en sus elementos iniciales, sodio y cloro, ¿sí? En las mezclas, ustedes saben que las mezclas son de composición variable porque yo puedo elegir esa composición. Entonces, ahí he clasificado a las mezclas en dos cosas, ¿no? En homogéneas y heterogéneas. Ojo que en las mezclas no debe ocurrir reacción química entre sus componentes, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Por qué no debe haber reacción entre sus componentes? Porque si no sería una reacción química y pasaría a ser un compuesto. Aquí, en las mezclas homogéneas y heterogéneas, al no haber reacción química, yo puedo separar los componentes de la mezcla, ¿sí? Entonces, me va a permitir separar, ¿no? Las mezclas se pueden separar en sus componentes iniciales por métodos físicos, mientras que los métodos de separación para compuestos en elementos son métodos químicos. Vuelvo a repetir, los métodos físicos sirven para separar mezclas homogéneas o heterogéneas, mientras que los métodos químicos para separar compuestos a elementos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de mezclas homogéneas. Tenemos una aleación para esta moneda de un sol. Aquí yo no podría diferenciar la presencia de zinc o de níquel en las diferentes partes de la moneda porque yo solamente veo un color, parece una fase, no se puede distinguir. El agua potable, ojo, no es lo mismo que decir agua, porque el agua se asume que es pura, esta es agua potable, habla del grifo, del caño. Esta agua tiene, entre otras cosas, sales minerales, cloro e incluso metales pesados disueltos en ella. Entonces, tiene otra composición diferente a la del agua pura. El agua pura no debe tener más que moléculas de agua, ¿no? El aire también es una mezcla homogénea, porque es un conjunto de gases, ¿no? Es una mezcla de gases. Exactamente, el aire de aquí de la Tierra principalmente tiene nitrógeno, ¿no? Y luego el segundo en cantidad es el oxígeno, ¿ya? Pero ambas, bueno, en todos estos casos, estos tres casos, son mezclas homogéneas que también son llamadas solución, ¿no? Son llamadas también soluciones. La palabra solución hay que tener claro que no solamente se restringe al uso en
en líquidos, en gas, ¿no? Se usan todos, ¿no? No hay una exclusión aquí en la palabra sólido. Mayormente nosotros vamos a hablar de soluciones cuando hablamos del estado líquido, pero también se puede hablar de soluciones sólidas, de soluciones líquidas y de soluciones gaseosas. ¿Ya? No vamos a restringir el uso de esta palabra. ¿Ya? La solución no solamente es para los líquidos, es para los sólidos, para los líquidos y para los gases. ¿Ya? Las mezclas heterogéneas, recordarás que aquí existen dos a más fases, ¿no? Yo puedo observar a simple vista o con algún tipo de microscópico o lo que sea, la presencia de otros componentes. ¿Sí? Por ejemplo, acá se da cuenta de la separación en la leche de algunos coágulos aquí que están presentes en ella, ¿no? De hecho, es un coloide y tiene partículas que están aquí suspendidas, que son tan pequeñas con la gravedad no hace que precipiten lo necesario, ¿no? Tendrían que agruparse o coagularse para poder, pero sí, ya haría que en algún momento esto se pueda separar, dado un tiempo, ¿no? de espera, ¿no? Determinado. Eso se espera un tiempo y posiblemente se repite, ¿no? Entonces va a formar dos fases. Normalmente, cuando se hablan de estados coloidales, los coloides, ¿sí? Tienen tamaño de partícula intermedia y a su vez son considerados mezclas heterogéneas, ¿sí? Estos coloides son heterogéneos, ¿no? Entonces, ahí estaría incluida la leche, estaría incluida el yogur, los néctares, la sangre también estaría incluida allí, ¿no? Entonces, tengan en cuenta siempre esto, ¿no? Las soluciones no se pueden separar tan fácilmente, ¿no? Por más que agregues coagulante, lo que sea, no se va a poder separar eso, ¿sí? Va a formar una sola fase, son mucho más estables entonces. Bien, hablemos un poco de los métodos de separación. Les había explicado que los métodos de separación físicos serán utilizados para separar los componentes de una mezcla. Acá tenemos al famoso tamizado, que es separación por tamaño de partícula, la decantación, que es la separación de un líquido más y otro menos denso, la filtración, que se utiliza generalmente para separar mezclas de sólido y líquido, ¿sí? Que no se pueden unir y forman dos fases, ¿ya? Y también tenemos el caso de la destilación, cuando tengo líquidos que son miscibles unos con otros. En la destilación yo puedo separar alcohol con agua. Estos se unen, forman una sola fase, pero se pueden separar mediante este método de destilación. Igual si disuelvo un poco de azúcar en agua, puedo separar el azúcar del agua, calentando un poco de esa solución de azúcar con agua. Eventualmente el agua se evapora y quedan los cristales de azúcar. Entonces son métodos, estos últimos son métodos de separación también para mezclas homogéneas, ¿ya? Todos estos son métodos físicos, separan mezclas, sea homogénea o heterogénea, pero separan mezclas. Recuerden que los métodos químicos se utilizan para separar compuestos, ¿no? Solo compuestos. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro antes de pasar a propiedades químicas y físicas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? Todo bien, ya está, muy bien. Bueno, perfecto, sin una pregunta. O sea, quiere decir que se ha entendido. A ver, tenemos que entender que las propiedades que se pueden medir en cualquier tipo de materia no necesariamente tienen que ser inocuas a esto, o sea, que no les causen la mínima perturbación.
Si yo tomo una roca y quiero medir dimensiones, o sea, la mido, su alto, su ancho, su largo, ¿no? Entonces, lo que tendré a partir de esas mediciones es una propiedad conocida como longitud, ¿no? Esa longitud es una propiedad física, porque al inicio de la medición, la roca tiene la misma composición que al final de la medición, ¿sí? Entonces, las propiedades físicas que yo quiera medir, cualquiera sea ellas, no van a infringir el menor cambio ni estructural ni de composición en la materia. Ahora, si yo tomo esa misma roca y quiero saber su masa, pues sostengo la roca, la pongo sobre una balanza y determino su masa. El hecho de medir su masa en dicha balanza hará que cambie de composición. No, la roca sigue siendo roca, sigue teniendo la misma composición, pero he medido una propiedad, la masa. Y eso es, entonces será una propiedad física, ¿ya? Entonces, la que he nombrado ahorita, la masa, las dimensiones, la longitud, el volumen, todos esos son propiedades físicas, porque no intervienen en la composición o estructura de la materia, ¿ya? Entonces, si yo voy a la parte ya de propiedad química, para medir la propiedad química, nos vamos a dar cuenta que si yo quiero medir una propiedad química, ya no es tan fácil como la propiedad física de que agarro, mido y la materia no quedó igual al inicio y al final. No, en la propiedad química tengo que infringirle un cambio, o sea, tengo que obligarla a reaccionar con algo, ¿correcto? Si yo quiero medir una propiedad química, tengo que hacerlo reaccionar con algo. Si no reacciona, no voy a poder medir la propiedad química. Por ejemplo, tengo una hoja de papel. La hoja de papel que tú tienes, por ejemplo, en tu casa, donde sea, tienes una hoja de papel. Yo quiero saber si esta hoja de papel es susceptible a un cambio. Quiero saber si es que es posible oxidar esta hoja de papel. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues usted pensará, oye, pues es la hoja de papel, no sé, a través de la medición de su ancho, de su largo, de su alto, no puedo saber si es que es posible oxidarla. Si la peso, pues saber la masa de esta hoja de papel tampoco me ayuda a saber si es fácil o no oxidarla. Entonces, lo que tendría que hacer es someterla a un proceso de oxidación. Voy a agarrar un tanque de oxígeno y voy a hacer que reaccione contra esa hoja. Si la hoja reacciona y cambia su composición, entonces sí es posible oxidarla. Pero para saber eso, tengo que hacer la reacción. Si yo no hago la reacción, no puedo saberlo. Entonces, eso que he medido, que he hecho reaccionar con oxígeno, eso es una propiedad química, la propiedad de la oxidación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que una propiedad química se diferencia de una física porque siempre en una propiedad química, para ser medida, necesita ocasionar un cambio, necesita ocasionar una reacción química, ¿ya? Entonces, acá hay propiedades físicas, las que no alteran la composición de la materia, generales y particulares. Las generales tienen que tenerlas todo tipo de materia. Por ejemplo, si yo digo, bueno, este pedazo de papel es materia. Si es materia ordinaria, habíamos definido que la materia ordinaria es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio que tiene masa y tiene extensión. Entonces, yo veo la hoja y digo, ya, tiene que tener masa y extensión. Si tiene masa, pues yo peso sobre una balanza, tiene un valor. Ya está. Si tiene extensión, puedo medir su largo, su ancho, su alto. Sí, sí puedo. Entonces, es materia. Entonces, eso es una propiedad general. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se quiera llamar materia tiene necesariamente que tener esa característica. Tener masa y tener extensión, o sea, volumen. De la masa, pues se deriva el peso, se deriva, por ejemplo, la inercia, ¿correcto? Y de la extensión, el volumen. Otra particularidad que debe tener siempre la materia es que no puede ocupar una materia el mismo espacio que otra, ¿sí? O sea, nosotros no podemos ocupar el mismo espacio o sobreponernos unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, si los que han viajado en un tren, o en el tren o en el metro de acá de Lima, en hora punta, se darán cuenta de que si fuéramos tipo los fotones,
que sí se pueden aglomerar cuantos quieren uno encima del otro, si nuestra estructura química fuera a base de partículas que tengan características como los fotones, en donde ellos se pueden aglomerar como quieran y ocupan el mismo espacio, entonces el tren, cuando nosotros nos vamos a subir, nunca se llenaría, ¿sí? Nunca se llenaría. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? Porque cuando nosotros estamos hechos de protones, neutrones y electrones que tienen una característica que es que pueden formar capas entre sí, pueden ordenar una vez que la capa está llena, forman una nueva, entonces no pueden aglomerarse como le da la gana. Como partimos de esa función que tienen, o de esa característica que tienen los electrones, los protones, los neutrones, entonces nosotros heredamos esa característica hacia estructuras mucho más complejas, como nosotros los seres humanos. Por lo tanto, no podemos sobreponernos unos con otros. El tren va a tener una cierta capacidad y de ahí van a poder entrar. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto de impenetrabilidad. La materia ordinaria no puede sobreponerse una con otra. No pueden dos cosas ocupar el mismo espacio. ¿No? Hablemos un poco de las propiedades físicas, pero particulares. Esas son propiedades que tiene la materia, pero que son, digámoslo así, un poco son detalles que tiene la materia. O sea, que no toda la materia la va a tener, pero no infringiría el hecho de que exista esa materia, ¿no? Por ejemplo, la materia puede tener color o no, pero no el hecho de no tener color o de sí tenerlo haría despreciar que no es materia, ¿no? Podemos decir, bueno, no es materia, no. El agua no tiene color, pero es materia, porque tiene masa, tiene extensión, ¿sí? La maleabilidad, la ductibilidad, la conductividad, el brillo, son características que no toda la materia puede tener, pero eso no haría que nosotros podemos despreciar porque una materia no tiene brillo y decir, pues no es materia, no, sí es materia, pero es una materia que no tiene brillo, ¿sí? Con eso, entonces aclararíamos lo que es una propiedad particular, ¿ya? Entonces acá vemos algunas propiedades que hemos mencionado, la impenetrabilidad, el color y la ductibilidad, ¿no? La impenetrabilidad es una propiedad general, había dicho que el espacio que ocupan dos cosas es diferente, por más que aparenten traspasarse, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un poco eh, de cobre sobre una masa de agua, esa masa de agua se va a desplazar un cierto nivel porque el volumen de esa pieza de cobre va a estar ocupando y el agua tiene que desplazarse hacia un nuevo lugar. Si estas dos materias ocuparían el mismo espacio, entonces el volumen del agua no se desplazaría, sería el mismo, ¿sí? Entonces, ¿se tiene que desplazar? Sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque dos materias no pueden ocupar el mismo espacio, ¿sí? El color es una característica particular de la materia, no toda la materia tiene color. Y al igual que la ductibilidad, ¿no? No toda la materia tiene la propiedad de poder formar hilos, ¿no? No de todos los elementos podemos formar hilos, por ejemplo, sus particularidades. Las propiedades intensivas y extensivas. Pues acá podemos hablar de las que dependen de la masa. Las propiedades extensivas dependen de la masa, mientras que las intensivas dependen de la masa. Entonces, en el caso de extensivas, si dependen de la masa, pues tiene que necesariamente ser la masa, el peso y la inercia, ¿no? Y también va a tener masa, ¿qué es lo que tiene? Adicionalmente a eso, como propiedad básica de la materia, pues tiene extensión. Entonces tiene un volumen, tiene una longitud, tiene un área, ¿no? Entonces todas estas dependerán de la cantidad de materia para poder determinarlas, ¿sí? Todas estas. Entonces no necesariamente, y acá hay que aclarar, que las propiedades extensivas tengan que ver necesariamente con la unidad de masa. O sea, no en todas las
propiedades extensivas vas a encontrar la unidad de masa, kilogramo, gramo, lo que sea. A veces no es necesario que tengas esto. Por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva, pero no tiene la unidad de masa en ella, porque el volumen se mide en metros cúbicos, por ejemplo. ¿Sí? La fuerza, fuerza es acción, tiene la unidad de masa, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá sí, ¿no? Pero el volumen, si te das cuenta, pues no tiene la unidad de masa, ¿no? Eh, la capacidad calorífica, por ejemplo, la capacidad calorífica se mide, por ejemplo, en joules y la temperatura en Kelvin, ¿no? Joule Kelvin. Esta no tiene unidades de masa, pero a pesar de ello, la capacidad calorífica o capacidad calórica es una propiedad extensiva, ¿no? Entonces, no esperes que siempre esté presente la unidad de masa en propiedades extensivas, no necesariamente. De la misma manera con las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son propias de cada materia, son específicas para cada materia. Entonces, el punto de ebullición me sirve para mí para caracterizar dicha materia. El punto de ebullición del agua es diferente al del etanol, que es 78. El agua hierve a 100, el etanol hierve a 78. Entonces, yo no puedo confundir el tipo de materia, porque puedo caracterizar, si hierve a 100 es agua, si hierve a 78 debe ser alcohol. ¿Sí? Entonces, estas propiedades no dependen de la cantidad de masa, porque si yo mido el punto de ebullición de 1 litro de agua, va a ser lo mismo si mido el punto de ebullición de 10 mililitros de agua. ¿Sí? Va a ser lo mismo, va a ser 100. ¿No? La densidad también, la densidad del agua va a ser aproximadamente 1. ¿Sí? La densidad del agua va a ser 1. Así mida lo de un vasito pequeñito o de una piscina olímpica llena de agua. La densidad va a ser la misma, 1, ¿sí? O aproximadamente 1. Lo mismo con la conductividad, no por el hecho de tener más masa de cobre en tus instalaciones eléctricas va a conducir mejor. No, ¿sí? La conductividad pues no depende de la cantidad de materia que damos. La viscosidad, ¿no? La viscosidad es el flujo de un líquido, ¿no? El flujo de un líquido depende de la propia naturaleza. En este caso, de algunas interacciones como los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo, incluso las fuerzas más débiles como son las de dispersión del ion. No dependen de la masa, no dependen de la cantidad de masa que yo las puedo medir con cantidades muy pequeñas o muy grandes y me van a dar exactamente el mismo valor. ¿Sí? Entonces acá tenemos de las propiedades, ¿sí? El volumen, la fuerza, la masa y el peso, ¿no? Son propiedades extensivas. ¿Sí? Entonces, propiedades intensivas, las que no dependen de la masa. Tenemos en este caso temperatura de ebullición, la conductividad, igual la dureza, tampoco depende de la cantidad de materia que existe en ese material, ¿no? La dureza es algo intrínseco, algo que tiene la misma materia, no por el hecho de ser más o menos, va a ser más duro o menos duro, ¿sí? Por ejemplo, para medir la dureza de los minerales se utiliza una escala que se conoce como la escala de Mohs. Y en esa escala se utiliza pedazos de minerales diversos para obtener una aproximación a su dureza. El que raya ese mineral entonces significa que es más duro, tiene una dureza semejante, ¿no? Entonces, en la escala de Mohs justo está el diamante en la cima de la dureza, ¿no? Entonces, para probar la dureza de cierto mineral, yo tomo un poco de diamante y lo veo si lo rayo o no. Imposible que lo raye porque es el material más duro de esa escala, ¿no? Pero no utilizo un diamante de ese tamaño. Utilizo solamente una puntilla de diamante.
¿sí? Un pedacito muy pequeñito de diamante para medir esa dureza. Es que no se necesita un piedrón de ese tamaño como parece ahí en la fotografía. Las propiedades químicas que mencionaba yo, necesariamente hay que incidirle una reacción a la materia para poder medir esa propiedad, ¿no? La reacción con oxígeno, por ejemplo, acá el hombre ha elegido quemar la hoja, ¿no? Claro, si reacciona con el oxígeno del aire, pues debe producir una combustión en esa hoja. La composición de las cenizas no va a ser la misma que de la hoja, ¿sí? Lo mismo va a ser con la acidez y la base. ¿Ya? Si yo quiero saber si algo es ácido, pues lo haré reaccionar con una base. Si quiero saber si algo es básico, pues lo haré reaccionar con un ácido, ¿sí? La reacción con agua. Yo no puedo saber si un material, un elemento, es reactivo o no con el agua. Lo que tengo que hacer es incidir la reacción. Entonces, en este caso, se tiró un poco de potasio metálico sobre el agua y ocasionó esta reacción tan violenta, ¿no? Pero aquí, al final de la reacción, lo que obtenemos es un hidróxido de potasio que es fácil de evidenciar poniendo un poco de fenolftaleína a la solución que está aquí, ¿no? Y se pinta de color grosella, ¿no? Por la presencia de este compuesto nuevo que se ha formado luego de la reacción del potasio con el agua, ¿sí? Entonces, eso haría que yo sepa si un material es susceptible a una reacción externa, no puedo saberlo, ¿sí? Bien, hablé de la materia. Vamos a estudiar principalmente tres, ¿ya? El líquido, mucho del plasmático por el hecho de que se complica bastante con un estado plasmático. E incluso a nivel de laboratorio es difícil trabajar con gases, ¿no? Es difícil trabajar con gases, necesita equipamiento especial, también algunos tipos de llaves muy, muy que también requieren pues una gran inversión a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, lo primordial o lo que es más líquido, más sencillo manipular a nivel, ¿no? A nivel gaseoso es difícil, pero se puede llevar. El nivel es más difícil que el gaseoso. Si el gaseoso ya no da problemas, imagínate plasmático. ¿Sí? Es mucho más difícil, ¿no? Bien, a ver. Cambio de estado, cambio de estado, cambio de estado. Hablemos de los diferentes tipos de estado y cómo se puede trasladar de uno a otro, ¿no? Los nombres tal vez son muy conocidos por usted. De sólido a líquido se llama fusión, ¿sí? Si yo aumento la temperatura de este sólido, pasa a líquido. Ese proceso se llama fusión. De líquido paso al estado de vapor, aumento la temperatura de este líquido y este líquido eventualmente pasa a vapor. Este proceso se llama vaporización, ¿sí? Ahora, puede haber algún tipo de materia de se puede dar saltos entre estos tres tipos de estados, sí. Por ejemplo, el hielo es un tipo de hielo formado por dióxido de carbono que no pasa al estado líquido, sino que desde el estado sólido de frente pasa a gas. Entonces, a ese tipo de procesos que se lleva desde un sólido hacia un gas de frente sin pasar por líquido, se llama sublimación. Entonces, el hielo seco sublima. Lo mismo hacen las bolitas de naftalina, que se utilizaban, por ejemplo, para ahuyentar las polillas de la ropa. Las bolitas de naftalina se utilizaban para que las polillas pues, no ataquen a la ropa. Y no es que la polilla se comía esas naftalinas, sino que la naftalina sublimaba, pasaba de sólido a gas y ese era el gas era el que mataba a las polillas, ¿sí? Ahora, el proceso inverso, en vez de pasar de sólido a gas, ¿yo puedo pasar de gas a sólido? Sí.
Ese proceso se llama sublimación inversa o deposición, también conocido. La deposición puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del yodo. El yodo pasa a gas y ese gas se puede enfriar, se enfría y pasa de frente a sólido, no pasa a líquido, ¿no? Se salta esa parte. Pues acá tenemos varios sistemas que pueden llevar o se pueden llevar a cabo cambiando la temperatura y obviamente la presión. Recuerden que si nosotros aumentamos la presión de algo, lo que hacemos es juntar ese algo, ¿no? Son moléculas o son átomos, si aumento la presión se van a juntar, se van a pegar uno más al otro, ¿sí? Los cambios, ya hemos hablado de los tipos de cambios. Los cambios físicos, los químicos y de los que no hemos hablado son de los nucleares. En este caso específico, los cambios nucleares tienen que ver, como dice su nombre, con los núcleos, ¿ya? Los átomos tienen un número de identidad, un DNI, un número de DNI, por ejemplo, o un número de seguro social, digamos. Ese número de seguro social o DNI es único para cada persona. Por ejemplo, tu DNI no se puede repetir con otro. Por más que tu nombre se repita, o tengas un homónimo, ¿no? Tengas otra persona que se llame exactamente como tú, pero el número de DNI de esas dos personas no puede ser el mismo. Entonces, igual los átomos tienen un número de identificación. El hidrógeno tiene un número de identificación igual a 1. ¿Sí? El hidrógeno tiene un número de identificación igual a 1. El helio tiene un número de identificación igual a 2. Entonces, si yo quiero cambiar de número de identificación, no lo puedo hacer ni a nivel físico ni a nivel químico. Si yo quiero cambiar de identificación de número, yo no puedo hacerlo ni a nivel físico ni a nivel químico. Lo tengo que hacer a nivel nuclear. ¿Por qué? Porque este número de identificación depende del núcleo. Por lo tanto, yo tendría que hacer un cambio a nivel de ese núcleo para poder modificar mi número de identidad. Entonces, este cambio nuclear se da por medio de una transmutación, o sea, transformar un elemento a otro, eso se llama transmutación, una fusión nuclear, que significa pues, romper un núcleo inestable en varias partes, y una fisión nuclear, ¿no? Una fusión nuclear que es unir varios, varios centros, perdón, varios núcleos y fusionarlos, ¿no? La fusión. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno en el Sol se une con otro núcleo de hidrógeno y forma helio. Casualmente el helio fue uno de los elementos que se descubrió primero en el Sol antes que aquí en la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí en el Sol se dan reacciones nucleares de tipo fusión. ¿Sí? Lo que nosotros hemos visto a nivel nuclear son fisiones, son rupturas, particiones de núcleos inestables. La bomba atómica en sí misma es una fisión, es una ruptura de ese núcleo inestable. ¿Sí? Entonces acá están los fenómenos físicos, como romper un lápiz, ebullir agua, laminar un metal, pues al romper un lápiz la composición del lápiz no varía. Ebullir el agua, pues el agua en estado líquido tiene la misma composición que en estado gaseoso, en estado de vapor. Laminar un metal, pues, pasarlo a una lámina de este pedazo de metal no cambia su composición. Por eso le decimos un fenómeno físico. Un fenómeno químico sí, ¿no? Aquí cambia la composición del producto final. La combustión durante la quema de un papel, la composición de las cenizas no es la misma que la composición de la celulosa del papel. La corrosión del hierro, ¿no? En la superficie de este hierro, de este pedazo de hierro, pues no tiene la misma composición que en el medio, ¿no? Donde si es hierro o acero, y en la superficie puede ser un óxido de hierro. La digestión de los alimentos también es un buen ejemplo, ¿no? Nosotros transformamos los alimentos en energía para nuestras células, ¿no? A través de un ciclo importantísimo que se conoce como el ciclo de Krebs. ¿Sí? Aquí serían o estarían ejemplificados los cambios nucleares o los fenómenos nucleares, la fisión nuclear. Por ejemplo, un núcleo de uranio ha sido bombardeado con un neutrón, y ha formado teluro, zinc y neutrones, ¿no? Y liberado una gran cantidad de energía. Este es un fenómeno nuclear, porque si te das cuenta, partimos de uranio y obtenemos teluro, que es otro elemento totalmente diferente. Lo mismo en la fusión nuclear.
tenemos en este caso hidrógenos que se unen para formar un nuevo elemento, helio. ¿Sí? El inicio del universo pues se formaron estos elementos porque se fueron uniendo a núcleos de átomos de este tipo. Bien, hablemos un poco de la energía. La energía seguramente lo van a ver acá también. Pero lo que nos interesa acá ahorita mismo es saber qué es la energía. Lo vamos a caracterizar porque la energía es cualquier tipo de cosa que nos ayude a realizar un trabajo. ¿Sí? Entonces, las expresiones de energía ya las hemos visto en el sistema internacional, se expresa en joules, pero no solamente el joules es la única unidad que existe, ¿no? Para el sistema internacional sí, pero para otros sistemas podemos tener las calorías o los celsius, ¿no? Entonces, las unidades en que se presenta, como las puedes ver ahí, ya serían necesarias transformarlas, ¿no? Con los métodos que hemos aprendido en la semana pasada, ¿ya? Entonces, recordarán pues los métodos de transformación de unidades, ¿ya? El calor es una forma de transferencia de energía, al igual que el trabajo mecánico, pero el calor en sí es una forma de transferencia de energía un poco desordenada. Entonces, el calor puede ser ganado o perdido, ¿sí? Dependiendo del signo del valor de Q. Ese valor de Q puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se gana calor. Si es negativo, se pierde calor. ¿Sí? Positivo, gana. Negativo, pierde. ¿Y de quién depende específicamente el valor positivo o negativo del calor? Pues depende de la variación de la temperatura, de este delta de T. ¿Por qué depende de este delta de T? Porque la masa y el calor específico son valores positivos, no pueden ser negativos. Ninguno de estos dos, masa y calor específico, pueden ser negativos. Entonces, lo único que dependerá el signo del calor será de la variación de la temperatura. La variación de la temperatura se define como esto. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ah? Entonces, si la variación de la temperatura es positivo, el calor será positivo. Y si la variación de temperatura es negativo, entonces el calor será negativo. ¿Ya? Entonces, de eso depende. ¿Correcto? Por eso recuerden la definición. Acá no se usa un valor absoluto ni nada por el estilo. ¿Ya? Bien, en el equilibrio térmico tenemos que siempre en un equilibrio térmico, el calor ganado va a ser igual al calor perdido. Y además encontramos que en cierto momento van a alcanzar ese sistema una temperatura de equilibrio. A esa temperatura de equilibrio es la temperatura final del sistema. Entonces acá yo la puedo renombrar como T sub E, temperatura del equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto cuando hagamos un ejercicio, cómo se da el entendimiento propio y la aplicación de este, de este estado en el equilibrio térmico. ¿Ya? Bien, creo que tenemos receso y vamos a hacer uso de receso antes de terminar con la parte, bueno, el tópico de energía. ¿Ya? Entonces, usamos el receso y nos reinsertamos a la clase a las 5:05. ¿Ya? Volvemos a iniciar la clase para terminar este tópico y empezar con los problemas. ¿Ya? Listo, señores. A ver, señores, vamos a continuar. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No sé si estoy avanzando muy rápido, estoy yendo muy lento. No sé, díganme. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Preguntas? ¿Algo? Por acá me ponen que ponga la lámina de calor. A ver, vamos
Vamos a ver lo del calor nuevamente. Vamos a reexplicar esta parte y luego pasamos a la ecuación de Einstein, ¿ya? Para terminar este tópico de energía y empezar con el nuevo serie de problemas que tenemos para esta semana. Entonces habíamos dicho que el calor era una forma desordenada de transferencia de energía y que nosotros lo podemos asociar a diferentes reacciones químicas y a cambios físicos. Cambios físicos, podríamos hablar de cambios de estado, por ejemplo, el paso de sólido a líquido o de líquido a gas, involucraría transferencias de calor. ¿Sí? En la forma de reacciones químicas serían reacciones que liberen calor o reacciones que necesiten calor, ¿no? Entonces, las reacciones que dan lugar o se dan lugar mediante calor se van a llamar reacciones endotérmicas y las reacciones que liberan calor se van a llamar exotérmicas, ¿ya? Había dicho que el signo del calor dependería pues del signo que tenga la variación de la temperatura. Si la variación de la temperatura tenía un signo positivo, entonces el calor tendrá un signo positivo y eso significará que está ese sistema ganando calor. Mientras si es negativo, el sistema entonces estará perdiendo calor, ¿sí? Entonces, ¿de quién dependerá ese signo del calor? Del valor de delta de T, de siempre, ¿ya?